Qué gusto estar aquí. Mi nombre, como les comentaba, soy David Escobar. Venimos del norte de México. Yo sé que México es muy grande, pero nosotros vivimos allá en el norte, pegadito a la frontera con Estados Unidos. Ahí, de hecho, a 2 semáforos del muro fronterizo, así, bien pegadito. Y sí estamos como adaptándonos porque allá hace mucho calor. De hecho, ahorita estamos en verano y llega hasta los 50 grados, ¿se imaginan? 50, entonces llegamos aquí, desempolvamos una chamarra, dije, porque ya hace medio frío, sudadera. Y la verdad que me encanta el clima de ustedes. Yo sé que a lo mejor ustedes ya están como que siempre es lo mismo, ¿no? Templado, con lluvia. Nosotros me encanta estar aquí porque no es algo que vemos normalmente, ¿no? Venimos desde la zona desértica de allá de Baja California, Arizona, por esa sección de ahí. Y es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Les comentaba, hace 16 años que fue la primera vez que vine aquí. Vine a acompañar a un pastor y llegamos aquí a la Castellana. Aquí me hospedé como a 2 cuadras y desde que llegué la primera vez me encantó su cultura, lo que comen, las arepas. De hecho me recibieron con lo que se llama changua, ¿se acuerdan? Así me recibieron, con la changua, y fue un choque cultural, mezclar caldo con queso, con pan, cilantro, leche. Mi esposa ahorita no sabe que la voy a llevar ahorita, no sabe que yo iba a comer eso. Tienes que comer esto, resulta ese plato de changua. Y dije, hubo una crisis cultural ahí, pero me lo comí todo. En mi cabeza el caldo con la leche y el pan y el queso mezclados no entraban, pero yo sé que ustedes saben igual con el chile, ¿no? Yo sé que igual ustedes nos comemos chiles con fruta y todas cosas así bien buenas. Pero no, me encantó venir. De hecho comimos aquí en la placita. Hay una plaza por aquí, ¿verdad? Ahí me acuerdo que comimos. Me encantó desde la primera vez que vine. Y ya he venido muchas veces. Yo creo que estaba sacando la cuenta. Yo creo que he venido aquí a Colombia unas más de 10 veces. Yo pienso que he venido ya. Y siempre es un placer. Me encanta estar aquí. Y bueno, la verdad que hemos estado orando por ustedes, nuestra iglesia, toda la comunidad, por todo lo que ha pasado aquí en Colombia. Lo de los sismos fue algo que realmente movió nuestro corazón. Y sé que bueno, Dios tiene control de todo, ¿no? Fue una temporada, yo sé que ha sido una semana difícil, pero bueno, confiemos en que Dios va a respaldarnos en todo, ¿no? Así que estamos orando por ustedes. Y bueno, vamos a ir comenzando. Es un placer estar aquí, como les comentaba. Si digo palabras mexicanas y no me entendieron, ahí levanten la mano. ¿Qué dijo? No pasa nada, ¿no? Sé que de repente, es que en México hay como muchos acentos. Entonces yo traigo el acento norteño, el del norte. Entonces los del norte con los del sur a veces tampoco nos entendemos. Entonces imagínense ustedes conmigo. O sea que, no, pero esperemos que sí. Y bueno, estaba hablando con el pastor. De hecho me encanta el lema que tienen aquí. Bueno, estaba aquí, ¿no? Más discípulos se llama, ¿no? ¿Hacer discípulos o más discípulos? Más discípulos. Estaba hablando con el pastor. Me estaba contando lo que están haciendo en este año, es lo que Dios les ha puesto en su corazón a hacer. Y me identifiqué mucho porque fue algo que Dios también ha puesto en nuestro corazón, en nuestra iglesia en México. Y quiero compartir algunas cosas que Dios nos ha hablado últimamente, que creo que pueden ser de bendición y han sido de bendición para mi vida. Pero bueno, antes de comenzar les comento, soy también pastor allá en una iglesia. Empezamos una iglesia allá en México. Básicamente yo viví en Australia, regresé a México y empezamos una iglesia con un monaguillo y una muchacha. Empezamos la iglesia con 2 personas, me acuerdo, y ahí Dios empezó a traer a más personas, empezó a multiplicar todo, y es una bendición. Llevamos ya cerca de 12 años pastoreando la iglesia allá en México, y ha sido una bendición. ¿Y por qué les comento esto? Porque todo lo que voy a hablar tiene sentido con lo que acabo de mencionar. Yo crecí en una iglesia cristiana toda la vida, crecí en una iglesia, y por muchos años yo me preguntaba, conociendo a Dios, yo me preguntaba, ¿qué más hago? ¿Qué hago por ti? ¿Qué puedo hacer? Ya buscando con todo mi corazón vivir en obediencia a Dios, ¿no? Es que yo quiero ser obediente a Dios. Pero de repente llegó un punto donde yo me preguntaba, ¿cómo me convierto en una persona de impacto? Me pasó así más o menos como el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús en el desierto de Damasco, ¿no? Que tuvo un encuentro con Jesús ahí y le hace 2 preguntas. La primera pregunta que le hace es, ¿quién eres tú? Y la segunda pregunta que le hace es, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta es la que yo me empecé a hacer por mucho tiempo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago? Vengo aquí a la iglesia, no falto los domingos, busco agradarte. Digo, perfecto, pues nadie es perfecto, pero busco agradarte, Dios, ¿qué hago? Y por muchos años, por un tiempo me preguntaba,
¿cómo me convierto en una persona de impacto? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Era una pregunta que me hacía recurrentemente en mis oraciones. Y de repente Dios puso en mi corazón ponerme a leer los evangelios otra vez, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Me puse a leer a profundidad la vida de Jesús. Y cuando estuve leyendo la vida de Jesús pues varias veces la he leído, ¿no? Pero en esa temporada cuando la estaba leyendo, empecé a ver cómo Jesús fue una persona de impacto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús para ser una persona de impacto? Y yo quisiera hoy mencionar algunos principios que nos van a ayudar a poder ser más como Jesús, pero también a la vez ser una persona de impacto, cómo Dios quiere usarnos en el día a día. Y con esto que les voy a comentar, así comenzamos nuestra iglesia. Quiero leer esta parte en la Biblia que dice en Mateo. Esta no está en los slides, esta va a ser una previa. Dice en Mateo 22, dice, le hacen la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Básicamente Dios nos llama a amar a Dios y amar a la gente. Amor por Dios, compasión por la gente. Y creo que cuando exploremos y decodifiquemos un poco más unos comportamientos claves que Jesús tuvo, tú vas a convertirte naturalmente, guiado por Dios, en una persona de impacto, en una persona que comience a ser discípulos, una persona, porque todos estamos aquí y buscamos que ser más como Cristo, ¿sí o no? Queremos cambiar, queremos que nuestro carácter madure, queremos sanar nuestra vida, pásale con el agua aquí, está bien. Excelente. Queremos que nuestra vida sane, queremos convertirnos en esa persona que Dios quiere que nos convirtamos, pero también a veces trabajamos en el ser, pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Yo me quiero enfocar un poquito en eso que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, les comento que cuando llego leyendo esto, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Y a poco no está medio complicado amar al prójimo? No, voltea de un lado y dile, es complicado amarte, dile. Es complicado. Yo me empecé a dar cuenta a través de los años que el crecimiento espiritual tiene que ver más con la aplicación de la Biblia que con el conocimiento de la Biblia. Porque es más fácil aprenderte lo que dice en Mateo, ¿no? Bendice a tus enemigos y ora por los que te maltratan. Está complicado eso, ¿verdad? Si te pones, aprenderlo de memoria es más fácil. Hacerlo es súper complicado. Entonces cuando yo leo esto de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, se me complicó la cosa. Dije, híjole, no creo que pueda, ¿no? O sea, sí, pero no sé qué tanto lo pueda amar, ¿no? Y yo les comento, cuando estábamos allá en México, yo oraba, ¿no? Yo me acuerdo que estuve público en Australia, regresé a México, y cuando estaba orando, fíjense lo que pasó. Yo estaba orando y decía, Dios, íbamos a abrir la iglesia. Yo recuerdo, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo empezamos esta obra? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el corazón que tú quieres que tenga? O sea, ¿cómo va a iniciar esto, no? Y recuerdo que estaba orando en oración, leyendo la Biblia, viendo cómo Jesús tuvo su ministerio ahí en los evangelios, y yo oraba y extraía algunos principios que convirtieron a Jesús en una persona de impacto, ¿no? Y sabes que yo sentí de parte de Dios que Dios nos habló en esto. ¿Sabes qué? Hagan bajo este fundamento, empieza esos grupos en casa que aquel tiempo empezamos, ¿no? Y antes de comenzar a decirles cuáles son esos principios que quiero mencionarles, quiero mencionar este versículo base en Mateo 5:14. Dice: ustedes son como la luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Este sí está, ¿verdad? Okay. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y la verán a Dios, al Padre de ustedes que está en el cielo. La otra versión dice que la luz de Jesús brilla a través de tus buenas obras. Y yo empecé a pensar, ¿cuáles serán esas buenas obras? ¿Cómo le hacemos para ser una persona de impacto? ¿Cómo le hacemos, no? Y hay varios principios. Uno de ellos, ¿cómo operó Jesús? Y Jesús, lo que hizo Jesús es que comenzó a amar a las personas.
Y cuando yo estaba orando en aquel tiempo, decía: Dios, ¿cómo quieres que abramos la iglesia? Esta comunidad tiene una clave fundamental, es que sean una iglesia, una comunidad que amen a la gente. Y para mí dije, bueno, yo amo a mis amigos, a mi familia, a todos, pero a los extraños no tanto, dije. O sea, y aparte no me gusta juntarme con gente que no conoce a Dios en aquel tiempo, ¿no? Y en ese tiempo yo era maestro de universidad, daba clases de mercadotecnia, de hecho. Y yo recuerdo que orando a Dios, sabes que tengo que amar a la gente, pero no puedo amar a la gente, pero sí de Dios. Y yo oraba, pues duré como 8 meses orando: Dios, cambia mi corazón. Me di cuenta que había cierta hasta religiosidad en mi vida. Dice: cambia mi corazón porque siento que no amo a la gente como tú quieres que ame a la gente. ¿Y cómo le hago, no? Entonces dije, vamos, y ya íbamos a empezar un grupo en casa, me acuerdo, no sé cómo le llaman aquí, célula, grupo de vida, no sé, un grupo en una casa. Y yo dije, bueno, voy a empezar a invitar a personas que no conozco, extraños. Y empecé a invitar a extraños a la casa. Entonces llegan unos ahí, vamos a hablar de Jesús, de la vida de Jesús. Y llega y de repente eran como unos 8 personas, muchachos ahí. Y luego ¿y tú cómo te llamas? Yo lo traje un amigo, me trajo un amigo y todo. ¿Cómo te llamas? Satanás. Dije, ¿cómo Satanás? Es que así me dicen desde chico, Satanás. Entonces la primera persona que alcanzamos en nuestra iglesia fue a Satanás. Fue la primera persona que alcanzamos en la iglesia. Pero ¿cómo te llamas? No, tú dime Satanás. Entonces, y yo, ¿cómo te voy a decir Satanás? Pero bueno, pues el Satanás aceptó a Cristo, se convirtió ahí en la casa, en nuestra casa. Estuvo ahí ayudándonos con el Satanás, nos ayudaba a preparar la comida. Y yo recuerdo que esa fue la primera persona que alcanzamos oficialmente, al Satanás. Entonces para mí era un choque, decía, yo no lo conozco. Y yo me acuerdo que empezamos con puros extraños, ¿no? Y para mí en ese tiempo sí fue como que un trabajo que Dios en mi vida. Sabes que tienes que amar a la gente, ¿no? Amar a la gente. Y todos los viernes en la noche teníamos ahí el grupo en casa, me acuerdo. Y estaba ahí el Satanás, estaban otro muchachos, amigos de ellos de la escuela y todo. Todos mis alumnos los alcanzamos, me acuerdo, empecé la iglesia con mis alumnos y el Satanás que lo invitaron aparte. Y yo recuerdo que cuando yo oraba al principio, me acordaba cuando oraba anteriormente: Señor, ¿cómo quieres que yo sea una persona de impacto? ¿Qué hago? Y yo orando a Dios, sabes que tengo que imitar los comportamientos de Jesús. Y un comportamiento de Jesús bien evidente es: ama a tu prójimo. Y amar al Satanás se me complicó, porque siempre quería que orara por él, siempre, todos los días, y siempre estaba ahí, y mucha necesidad tenía Satanás. Y estaba orando por este muchacho, me acuerdo, y para mí mi corazón fue cambiando un poco. ¿Sabes qué? Y todos los viernes mis amigos de toda la vida de la iglesia, cristianos, se juntaban ahí y yo estaba con puros extraños, entre ellos el Satanás. Estaba yo ahí con todos ellos y yo decía: Dios, Señor, pero no quiero estar aquí, Dios, pero sí. Entonces de repente Dios comenzó a cambiar mi corazón. Y cuando Dios empieza a cambiar nuestro corazón, es cuando dije: ¿sabes qué? Tengo que amar a las personas. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que crecemos y nuestro primer paso es: tengo que ser más como Jesús, y estamos buscando convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convirtamos. Pero si vamos ya madurando en Dios y empezamos a ver toda la fotografía de todo lo que hizo en la cruz y por qué murió por nuestros pecados y qué quiere que hagamos, Dios quiere que tú seas un hacedor de discípulos. Dios quiere que tú hagas la diferencia. Dios quiere que la luz de Jesús brille a través de tus buenas obras. Pero eso implica una incomodidad. ¿Por qué? Porque nos salimos de nuestra zona que estamos acostumbrados a vivir. Es más, usted acuérdese de su vecina incómoda, acuérdese de ese pariente incómodo, de ese cuñado incómodo. Imagínese, ¿a poco tengo que amar al pariente incómodo? Esa vecina de la que me libré ya, tengo que buscar. O sea, imagínate, es complicado. Pero eso es parte del corazón de Jesús: que ames al prójimo. Que en tu mente tú salgas de aquí esta semana y tú digas: ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer actos de amor al prójimo. ¿Cómo sería eso? A lo mejor decirle a la persona: ¿sabes qué? Tienes alguna necesidad, quieres que ore por ti. A lo mejor hacer un acto de servicio para la persona. Pero eso
va a ir moldeando nuestro corazón. Eso nos va a convertir en personas de impacto. Porque yo por años yo fui a los congresos de jóvenes, estaba así, y yo decía: Jesús, úsame. A lo mejor ustedes lo han orado antes: Señor, úsame. ¿Qué hago? Apasionado por Cristo. Pero ya que empecé a ver la implementación de lo que es que Dios nos use, ya es difícil. Ya dices: bueno, tengo que salir a amar al prójimo. Está medio incómodo el hacer eso, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo es eso, no? Entonces, si tú automáticamente imitas esos comportamientos. Es más, leí un libro de una autora que se llama Joyce Meyer, no se lo he escuchado, y tiene un libro que se llama Revolución del Amor, se llama el libro. Y estaba en una entrevista con ella, decía que ese libro ha sido el menos vendido de todos los libros que ha publicado en su vida. Pero a la vez decía que es el libro, de todos los libros que ella ha escrito, dice: este para mí es el más importante de todos. Y hablaba de esto, de generar una revolución de amor al prójimo. ¿Cómo sería, en la sociedad que vivimos hoy actualmente, cómo sería una revolución de amor al prójimo? Créanme que mucha gente conocería a Dios con nuestras acciones. Todo nuestro entorno cambiaría. ¿Qué pasaría? A veces queremos que las personas vengan a nuestro mundo. Ven tú para aquí a mi mundo, ven aquí a la iglesia conmigo, tú ven tú. Pero Dios quiere que vayamos y nos convirtamos en personas de impacto. ¿Y qué pasaría si tú y yo comenzamos una revolución de amor al prójimo? Yo te aseguro que sucederían cambios en tu entorno de vida casi instantáneos. Y es donde Dios nos va desafiando, ¿no? ¿Sabes qué? Sí es cierto, debería ser una persona que ame al prójimo. Otra cosa que Jesús hizo, otro comportamiento que Jesús nos enseñó dentro de todo lo que hizo. Jesús obviamente amaba a toda la gente. Ahí se fue la luz. ¿Qué era? Jesús amaba a toda la gente. Es más, fue incluso señalado por juntarse con pecadores, y amaba todo. Es más, todo su equipo de liderazgo eran personas que a lo mejor no eran muy amadas en el entorno, pero Jesús entendió, Jesús ejemplificó ese principio de amar al prójimo y cómo todo cambia cuando uno ama al prójimo. Y el otro comportamiento que Jesús tuvo para convertirse en una persona de impacto es que comenzó a creer en las personas. Jesús creía en las personas. ¿Qué pasaría si tú y yo comenzáramos a creer en las personas? ¿Qué pasaría si tú a veces qué es lo que a veces pasa? A veces pasa de que no, tú una vez llegó un papá conmigo. Estaba en el grupo de jóvenes. Bueno, no era el líder de jóvenes, pero era como los que ayudaban en el grupo de jóvenes. Y llega el papá y me dice, me trajo a su hijo como de 16 años, y llega y me dice: David, te encargo a mi chamaco. Chamaco quiere decir, ¿cómo es? Hijo, mi niño, mi plebe, ¿cómo le dicen aquí? De una manera más informal de decir que es su hijo, ¿no? Te encargo a mi hijo. Y yo, mira, y estaba su hijo ahí, ¿no? Y mi hijo es un burro, no va a la escuela, no le gusta la escuela, no tiene mucho talento. Y me empezó a decir cosas malas de su hijo enfrente de su hijo, ¿no? Y yo estaba así. Y dije, y el papá diciendo eso de su hijo, entonces el pobre hijo todo etiquetado, imagínense, todo oprimido ahí, ¿no? Una vez fue una iglesia, estaba una iglesia hace muchos años, y dice el pastor: ahí tengo una petición de oración. Luego se para una señora: yo tengo una petición de oración, pastor, que quiero que ore por mi hijo. Mira, mi hijo es un mujeriego, borracho, ratero, drogadicto, es de lo peor. Y empezó: nadie lo quiere, está feo, todo. Y está así, y oren por mi hijo, ¿no? Y el hijo estaba a un lado. De hecho ya estaba grande el hijo, tenía como 30 años. Y estaba a un lado el hijo ahí. Y la señora: oren por mi hijo, que no sirve para nada, pero oren por mi hijo. Y es bien triste a veces cómo operamos en el ser humano, cómo opera culturalmente. A veces no afirmamos a las personas. Jesús creía en la gente. Por ejemplo, Jesús, cuando estaba ahí, iba caminando por ahí y se encontró a alguien que se llama Zaqueo. ¿No has escuchado la historia de Zaqueo? Era una persona no muy querida, era un estafador a cierto punto de impuestos. ¿Y qué pasó? Jesús creyó en él.
bájate del árbol bájate y te voy a seguir, y vamos a tu casa en una reunión y todo. Jesús creyó en él, creyó en alguien de quien nadie creía. Es más, los mismos apóstoles, los 12 apóstoles, ninguno eran personas socialmente calificadas. Cada quien, unos no tenían estudios, unos eran recaudadores de impuestos de los más odiados, Mateo, y era pura, decimos en México, pura fichita, no sé cómo se llama aquí, puro caso especial, no muy popular, no sé cómo, puro personaje, bueno, como me entendieron, ¿verdad? ¿Entendieron? Okay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Jesús creyó en ellos. Creyó en cada apóstol, en cada persona que reclutó él para que fueran parte de su equipo de liderazgo, de apóstoles. Nadie creía en ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús creyó en ellos. Hay un impacto increíble cuando tú sales de aquí y comienzas a creer en las personas. Cuando hablas hacia tu familia, a tu cuñado, a tu hermano, a tus tíos, y tú hablas cosas que edifiquen. Sabes que yo creo que Dios te va a usar. Me encanta ese corazón que tienes. Sabes que tienes mucho, o sea, que tú afirmes a la gente, que tú creas en la gente, genera un impacto súper fuerte de parte de Dios en las personas. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros comenzáramos a creer en las personas? Así automáticamente nos vamos a empezar a convertir en personas de impacto. Vamos a empezar a ser personas que estemos impactando a personas, ser personas que estamos constantemente impactando vidas. ¿Sabes qué? Jesús, ¿qué hacía? Jesús amaba a la gente, Jesús creía en la gente, y eso automáticamente generaba un impacto positivo. Imagínate qué pasaría en tu vida si en tu entorno tú comienzas a amar al prójimo, comienzas a creer en el prójimo. Te vas a sorprender. ¿Saben una cosa? Nosotros así empezamos nuestra iglesia. Así la comenzamos. Y otro principio más de parte de ustedes, les voy a contar lo que pasó. Otro comportamiento de Jesús, entre muchos que tuvo, ¿no? Jesús sanó, a enfermos, hizo milagros, hizo todas cosas. Pero en el comportamiento día a día, otra cosa que Jesús hizo fue que Jesús comenzó a servir a la gente. Algo que pasa culturalmente a veces es que nosotros, ¿qué es lo que pasa comúnmente a veces? Es que a veces hay personas que se sirven de la gente en vez de servir a la gente. Aquí la Biblia dice, ¿no? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué pasaría si en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro entorno nos convirtiéramos en personas de impacto a través de amar a las personas, a través de creer en las personas y a través de servir al prójimo? ¿Qué pasaría? Nuestro entorno cambiaría. Creo que eso es un paso hasta de madurez espiritual, porque a veces estamos encasillados en yo quiero conocerte más, Dios, yo quiero más de ti, y eso tiene que ser parte, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Ama al Señor con todo tu Dios, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo es que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el primero es ama al Señor, ¿no? Levantas tus manos en consagración, ama a Dios. Pero el segundo mandamiento tiene que ver más con úsame, ¿no? Como usa mis manos, usa mi vida. Y aquí es donde ya comenzamos a morir nosotros mismos, ¿no? Ya donde comenzamos a hacer cosas que naturalmente a lo mejor no saldrían naturalmente de nuestras vidas. Tengo que invertir tiempo en esta persona, tengo que escuchar a esta persona, tengo que comenzar a creer en esta persona. Yo recuerdo que había una persona que llegaba todos los sábados en la noche. Estaba soltero en aquel tiempo, no estaba casado, ¿no? Yo vivía con mi mamá y mis papás, y llegaba a la casa como a la 1 de la mañana. Casi era cada semana. Llegaba, David, y yo, ¿qué pasó? Pequé otra vez, ora por mí. Y yo, oraba por mí. Fue un año seguidito. Un año, ya es más, ya ni me dormía, yo nomás lo estaba esperando a que llegara a la casa. Ya sabía que iba a llegar, llegaba David, otra vez. Y yo personalmente, yo decía, no, este muchacho no tiene remedio. Yo mirando con mis ojos humanos, no, ya no sé ni qué hacer por ti, ya, ¿qué hago ya? Ya oré, ya te eché aceite en la cara,
ya hice todo, ya no, ya te regalé libros, te regalé la Biblia en arameo, en hebreo, ya no sé qué hacer contigo, ya no sé qué hacer. Y después lo dejé de ver algunos años, ¿no? Y últimamente, esta última temporada, me da mucho gusto, como con algunos papás hace un tiempo y todo, y su hermano, cómo Dios lo está usando ya. Yo sinceramente no le tenía mucha esperanza. Sinceramente dije, no, es que no veo por dónde, ¿no? Pero tú no sabes lo que Dios va a hacer en cada persona. ¿Qué pasaría si nosotros en nuestra vida fuéramos personas donde nos amáramos a la gente, creyéramos en las personas y comenzáramos a servir al prójimo? ¿Cómo sería tu entorno si tú sirvieras al prójimo? Bajo esos tres principios, nosotros comenzamos, esos comportamientos de Jesús, nosotros comenzamos en aquel tiempo en nuestra iglesia. Empecé un grupo con el Satanás, les comentaba, Satanás, sus amigos ahí, Satanás y sus amigos, ¿haz de cuenta, no? Tenemos ahí el grupo en casa, me acuerdo. Ese grupo, de ser 5 personas, en 5 o 6 meses éramos 60. Y no había ningún cristiano más que yo. Yo era el único cristiano. Entonces estuvo interesante cómo sucedió. Y luego me acuerdo que llegaba gente y me decía, ¿cómo es que esa gente va a esa casa? ¿Que les das dinero? Y me preguntaban y especulaban, ¿será que, o sea, cómo va la gente? Y llegaban algunos cristianos de toda la vida. David, pero esa gente, ¿cómo le haces para que la gente vaya a ese lugar, a esa casa? ¿Y cómo es que haces para que estén sentados ahí? ¿Qué es lo que haces? Y unos pensaban muchas fórmulas, ¿no? De seguro les das cerveza, de seguro les das comida, de seguro, ¿no? Y me inventaban cosas, ¿no? Y porque no hallaban la manera de interpretar cómo es que la gente estaba sentada ahí, cómo tenía sentado el Satanás ahí, o sea, cómo era que estaba sentado ahí, o sea, cómo es que está ahí sentado, ¿no? Y yo me sorprendí leyendo la Biblia del impacto que se produce espiritualmente cuando tú aplicas estos principios. Cuando tú te levantas, aplicas este principio, es que voy a ponerme a amar a la gente, voy a comenzar a creer en las personas, voy a comenzar a servir al prójimo. Que esa gente que no te conoce, automáticamente te vas a convertir en una persona de impacto. Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere usar esta iglesia. La verdad que, por cierto, me encantó la alabanza, muy excelente. Un aplauso a los de la alabanza, la verdad que me encantó, una bendición. Estaba ahí atrás escuchándolos, muy bendecidos de cómo Dios usa a este grupo de alabanza. La verdad, Dios está con ustedes, definitivamente me encanta. Es una bendición ver lo que Dios está haciendo en este lugar, en esta comunidad. Y yo creo que si tú y yo queremos ser un hacedor de discípulos, si tú y yo queremos ser una persona de impacto, si tú y yo queremos que Dios comience a usar nuestras vidas al siguiente nivel, creo que Dios quiere que en tu corazón estén los comportamientos de Jesús ejemplificados todos los días de tu vida. Entonces a veces no basta con decir, David, ya no miento, David, ya no veo eso que no debo de ver, David, ya me porto cada vez mejor, mi esposa ya dice que ya me aguanta más, aguantar más, ¿me entiendes? Como que ya mi esposa dice que me porto mejor, no basta, o sea, eso es como que está bien, es la parte primordial, está muy bien. Ya leo la Biblia, ya leo los devocionales, ya no falta la oración los domingos a 9:30 de la mañana aquí, ya me porto, hago estas cosas. Siguiente fase es convertirte en una persona de impacto. Sal de este lugar, en tu casa, en tu trabajo, y ponte a orar para que Dios te use, para que en ti se empiece a producir una revolución de amor y servicio al prójimo. Yo te aseguro que mucha gente se va a acercar a Dios a través de tu vida si tú empiezas a ejemplificar estos comportamientos que Jesús nos enseña. Pero el salir a servir al prójimo de repente es complicado, porque va a tomar un poco de tu tiempo. A lo mejor vas a tener que escuchar necesidades de gente, va a absorber un poco de tu vida, pero tu vida va migrando de una vida ordinaria a una vida de significado dado por Dios. Es más, la Biblia dice aquí, la Biblia dice en Mateo 28, aquí dice, ¿no? Ustedes vayan y hagan más discípulos en todos los países de la tierra, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios nos llama a que tú y yo hagamos discípulos.
Muchos de nosotros lo que pasa es que, y yo me he dado cuenta que lo que a veces pasa es que no creemos que Dios nos pueda usar. No creemos que Dios nos pueda usar. Estamos como Moisés cuando Dios llamó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, que puso muchas excusas, ¿no? Soy tartamudo, ellos saben más que yo, ¿quién soy yo? Y empezó a sacar todas sus heridas de inferioridad, todas sus limitantes, y no se miraba como Dios lo ve. Entonces en nuestra vida algo pasa muy fuerte cuando tú y yo comenzamos a vernos como Dios nos ve. Dios en cada uno de nosotros ha sembrado semillas de grandeza, ha sembrado un propósito, ha sembrado un llamado, ha sembrado dones espirituales, talentos. Hay un potencial que está ahí por florecer. Pero lo que pasa muchas veces es que no nos vemos así. Nos vemos a lo mejor en tu historia de vida, en tu infancia, a lo mejor alguien te dijo que no podías hacer las cosas. A lo mejor no te dijeron que no podías hacer algo significativo. A lo mejor en tu vida sigues arrastrando esas heridas de inferioridad que a lo mejor no te dejan verte como Dios te ve. Pero cuando tú te profundizas en la palabra de Dios y te das cuenta quién eres en Cristo, tu vida está destinada a florecer. Tu vida está destinada a convertirte en una persona de impacto. Porque son las limitantes que nos pasan. Es más, yo les comento, yo cuando empezamos a hacer esto, eso no sé si se lo he comentado a su pastor, pero yo por muchos años fui líder de alabanza. Yo dirigí la alabanza, tocaba el piano, me acuerdo, en la iglesia. Yo crecí tocando el piano y yo era líder de alabanza. Y cuando empezamos todo esto, yo recuerdo que ya íbamos a empezar la iglesia y todo, pero les voy a hacer una confesión. Yo nunca en mi vida había predicado en una iglesia hasta el primer domingo que inauguramos la iglesia. Nunca. Yo era líder de alabanza. Yo tocaba el piano y todo ese tema de la adoración y todo. Y yo recuerdo que cuando empezamos la iglesia, yo dije, bueno, ya después vamos a ver quién va a ser el predicador. Empezamos a hacer los grupos en casa y todo. Y ya la primera reunión rentamos un cine y teníamos la sala llena de gente en el cine. Y yo dije, ¿y quién va a predicar aquí? O sea, ¿quién va a ser el predicador? Yo me acuerdo que estaba mi hermano Daniel y otros pastores ahí, pastores consejeros. Me acuerdo de cuando en la iglesia de nuestro equipo de pastores consejeros. Pero no, es que aquí el que vas a predicar siempre quedamos que vas a ser tú. No, pero yo no sé predicar. Yo nunca he hablado en público. Yo toco el piano y que predique otro. Pero ya teníamos 7 grupos en casa, teníamos la sala llena ya. Y tenía que haber un predicador. Pero de perdida predicar en la inauguración. Digo, no, tú para verte predicar. Yo, pero si nunca he predicado. Y me paro ahí ese domingo rentamos el cine, llego ahí. No, me enfermé del estómago, no dormí, no saben todo lo que me pasó, calentura, no saben, o sea, llegué con unas ojeras ahí, no, ayuné como nunca había ayunado en mi vida, 7 días sin comer, no saben, o sea, estaba, y yo creo que me paro ahí y empiezo a predicar con la sala llena de gente. Nunca me había predicado. Yo era líder de alabanza. Y de repente, el siguiente domingo dije, ya nadie va a venir. Y seguía viniendo la gente. Hay un tema ahí a veces, ¿no? Que uno a veces no se da cuenta de lo que Dios va a hacer en uno. Uno no se da cuenta, uno piensa como que yo no voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer lo otro, yo no, ¿será que soy incompetente para eso? Tenemos estos talentos, pero con Dios en medio, tú haces lo que te es posible y Dios va a hacer lo que te es imposible hacer. Y en cada uno de nosotros, Dios nos quiere usar. Dios quiere usar tu vida para cosas grandes. Dios quiere en cada uno de nosotros que seamos personas de impacto. Dios quiere que salgas, parte de tu propósito dado por Dios es que hagas discípulos, que seas un discípulo de Jesús y que a su vez comiences a ser discípulos, comiences a predicar a personas. Ahí en nuestra iglesia tuvimos un problema, uno de nuestros mayores problemas que teníamos al principio, y todavía un poco, bueno, bastantito todavía, es de que toda la gente que llegaba a la iglesia, nadie era cristiano. Todos los habíamos alcanzado en los grupos así, amando a la gente,
creyendo a la gente, sirviendo a la gente, y empezaban a llegar así como abejas al panal, ¿no? Llegaba la gente ya nada más porque amábamos a la gente, creíamos en la gente y servíamos a la gente. Gente me decía: David, ¿tú crees más en mí que en lo que creen mis papás en mí? Mis papás dicen que soy un esto, y tú piensas que puedo hacer cosas buenas en la vida. Porque hay una necesidad muy fuerte afuera en la sociedad de amor, de aprobación y que sirvamos a la gente. Una grandísima necesidad. Creo que muchas veces oramos aquí para que gente conozca de Dios, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que Dios quiere usar tu vida para que conozcan a Dios. Y el usar tu vida, a veces uno se siente incompetente. Es que yo no sé tanto de la Biblia, es que yo no sé hablar en público, es que yo no puedo hacerlo. No necesitas hacer eso. Lo único que necesitas hacer es amar al prójimo, creer en el prójimo y servir al prójimo. Una revolución de amor y servicio. Si nosotros como iglesia local, en toda la ciudad, en todo el país, comenzáramos una revolución de amor y servicio al prójimo en la sociedad, mucha gente conocería a Dios. Muchísima gente conocería a Dios. Tus familiares se convirtieron a Dios. En tu trabajo la gente se va a convertir a Dios. En tu escuela estás estudiando. En donde quiera que tú te muevas, ibas a empezar a generar un impacto. Y si va a aplicar lo que dice la Biblia, ¿no? Que la luz de Jesús brille a través de nuestras buenas obras. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere levantar una iglesia, una generación, una iglesia que sale a la sociedad y se convierten en personas de impacto, que somos embajadores de Cristo, y con nuestras acciones, más que con nuestras palabras, comenzamos a impactar gente. Yo recuerdo, cuando llegaban las personas, todos los que se estaban convirtiendo en ese tiempo, yo ni siquiera, no hacíamos nada especial, no teníamos alabanza, no teníamos nada más les compartíamos un devocional, hablábamos de un versículo, orábamos por ellos, y la gente se comenzaba a convertir, puras personas nuevas, hemos tenido ahí en las comunidades donde estamos sirviendo, personas que no tienen idea lo que Dios ha hecho, personas que lo último que iban a hacer era pararse en una iglesia. Tenemos ahí en la iglesia personas que fueron mormones, que fueron ateos, que fueron de muchísimas religiones. Hasta tenemos una persona que en una secta de ángeles, ¿cómo la ve? Está ahí en la secta de ángeles, ahí también se convirtió a Cristo. No, teníamos de todo. No quiero decir otros casos porque luego se me asustan, pero de todo. Cuando digo de todo, es de todo, lo que no se pueden imaginar. Entonces de repente ven a todas esas personas cómo llegaron a Jesús, porque alguien de la comunidad, alguien de la iglesia les comunicó amor al prójimo, servicio al prójimo, afirmación a las personas, y eso genera una revolución de impacto. Yo te voy a pedir, quisiera yo animarte y desafiarte a que este año, parte de su lema es hacer más discípulos, o ser discípulos de Jesús, ¿no? Soy discípulo de Jesús, me consagro a Jesús, de hecho ayer me dormí escuchando a los predicadores de su pastor. Muy bien predicas, me encanta. Me dormí viendo sus mensajes, me habló mucho, y me encanta todo lo que Dios está hablando a cada semana aquí en este lugar. Ser misericordiosos, y todo lo que Dios está haciendo aquí. Y un siguiente paso también puede ser, ¿sabes qué? Voy a comenzar a amar a la gente, a creer en la gente, a servir a la gente. Esa misericordia que nos hablaba hace unas semanas del pastor, tenemos que ser misericordiosos, ama, perdona, cree, sirve al prójimo. Créanme que es una revolución que en estos tiempos se necesita de una manera increíble. Afuera en la sociedad mucha gente está experimentando depresión, ansiedad, muchas crisis emocionales, muchos problemas matrimoniales, muchos jóvenes que se sienten solos, muchos jóvenes que no saben cómo darle dirección a su vida. Hay una gran necesidad, pero si tú y yo comenzamos a hacer eso, vamos a empezar a acercar a más gente a Jesús. Y Dios quiere usar tu vida para que tú seas una persona que la luz de Jesús brille a través de tus buenas obras. Entonces, ese es un desafío que creo que Dios quiere que tengamos. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, pero a la vez también tengo que ser un hacedor de discípulos.
¿Cómo lo voy a hacer? Amando a la gente, creyendo en la gente, sirviendo a la gente, teniendo misericordia en el prójimo. Créanme que eso va a generar un impacto increíble. Así que yo quisiera, ya para ir terminando, yo quisiera que oráramos a Dios y que le pidamos a Dios. Pero fíjense, les voy a hacer una confesión que me pasó a mí cuando estuve leyendo esto y cuando Dios oré mucho de eso. Sinceramente, para mí, yo me acuerdo que hasta le pedí perdón a Dios, porque lo que les voy a decir me da vergüenza decirlo. Pero bueno, no vengo siempre a Colombia, lo voy a decir. Me da vergüenza, me da pena lo que voy a decir. Fíjense, yo crecí en la iglesia, congresos a los que quieras, fui a todos. Marchas por Jesús, a todas fui. Hasta me puse la botarga de León de Judá una vez. Botarga. Aquí están las botargas. No, era cristianísimo. Líder de alabanza. Instituto bíblico, 3 años. Todas las reuniones espirituales que te puedas imaginar. Y cuando yo le pedí a Dios, yo oré a Dios, como el apóstol Pablo le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando leí la Biblia, que Dios quiere que seamos una persona de impacto, en ese momento me di cuenta, vergonzosamente lo digo, me di cuenta que había muchísima religiosidad en mi vida. Con vergüenza, un egresado de un instituto bíblico, con vergüenza les digo, no tenía el amor al prójimo que Dios quería que tuviera. Amaba a los de la iglesia, amaba a los pastores y amigos que conocía, pero amor al prójimo no estaba ahí. Yo me acuerdo que por 9 meses todos los días estaba yo en mi cuarto y yo oraba a Dios esto: ¿sabes qué, Jesús? Cambia mi corazón, dame un corazón como el tuyo. Yo he estado orando por años que me uses. He estado orando por años en cómo ser una persona de impacto. ¿Qué hago? Me expongo a tus verdades, a tus comportamientos que veo en la Biblia, y me doy cuenta que estoy lejos de amar a la gente como tú la amabas. Estoy lejos de creer en la gente como tú creías en ellos. Por no decir servir al prójimo, ya ni siquiera entré ese tema, ¿no? Y yo con vergüenza ante Dios decía: ¿sabes qué, Dios? Perdón, porque no tengo el corazón que tú quieres que yo tenga. Y duré como 9 meses, me acuerdo, orando. Dios, cambia mi corazón. Abrimos ese grupo en casa en aquel tiempo. Lo abrimos. Y les voy a hacer una confesión. Yo no quería ir. Porque era gente que ni conocía, me acuerdo. Era gente extraña, no eran gente cristiana. Y yo recuerdo que iba en el carro manejando hacia la casa donde teníamos el grupo. Yo iba y con una lucha interna: no quiero estar ahí, pero sé que Dios quiere que esté ahí. Y cuando empecé a ver los testimonios de cambio de lo que Dios estaba haciendo, la persona que venía de una secta dejó de ir a la secta. La persona que iba a consejería con la bruja del pueblo, de ahí del barrio, dejó de ir con la bruja y empezó a venir aquí. El Satanás ya me dio su nombre, se llamaba Juan. Y empecé a ver esas historias de transformación. Personas que aceptaron a Jesús en su corazón, personas que estaban leyendo la Biblia todos los días. Y yo salía de ese lugar con vergüenza, o sea, y yo no quiero estar ahí, porque mi corazón, no, me di cuenta que no tenía el corazón que Jesús quería que tuviera. Y yo iba, miraba cómo Dios transformaba, y de repente es que Dios está haciendo algo bien grande, pero a la vez no tengo una pasión por estar con esas personas. Y yo oraba con Dios, oraba y luchaba en mi cuarto. O sea, Dios, esa era mi oración: cambia mi corazón, porque yo sé que tú quieres que yo ame a la gente, que yo crea en la gente, que yo sirva a la gente, pero no me nace hacerlo. No me nace hacerlo porque a lo mejor mi religiosidad o mi comodidad es desafiada al hacer eso, ¿no?
Y yo recuerdo que al paso de los meses, Dios comenzó a cambiar mi corazón. Comenzó a cambiar mi corazón y ¿sabes qué? Y de repente me empezó a dar una pasión cada vez más fuerte por las personas que no conocían de Dios. Y en lugar de ir con una mala actitud a ese grupo, empezó a cambiar mi corazón y iba con una buena actitud. Comenzamos a invitar a más gente y más gente. Pero hubo un proceso donde Dios quebrantó mi corazón y me dijo, ¿sabes qué? Dios va a ser una persona de impacto cuando reflejes el amor mío hacia el prójimo. Yo creo con todo mi corazón que cada uno de los que está aquí va a ser usado por Dios grandemente. Vas a ser usado por Dios. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a usar tu vida para que más gente conozca a Dios. Pero probablemente que hay personas que estaban como yo, que me dices, David, la verdad, siendo muy sinceros, no tengo una pasión por amar al prójimo. Siendo bien honestos, David, no tengo una pasión por servir al prójimo. No me apasiona hacer eso. Bienvenido al club de los imperfectos. Yo también estaba así. No me nace hacer eso. Pídele a Dios que cambie nuestro corazón. Dios, cambia mi corazón. Dame una pasión por amar a quien nadie ama. Dame una pasión por servir a quien nadie quiere servir. Dame una pasión por creer en quien nadie cree. Y te va a sorprender lo que Dios va a hacer con tu vida. El primer paso para que uno sea usado por Dios es la disposición. Uno se dispone a ser usado por Dios. Ningún apóstol tenía credenciales para ser apóstol. El apóstol Pablo, pues ya ni les digo su historia, su currículum, su hoja de vida, no era lo peor. O sea, nadie estaba capacitado ni validado para ser usado por Dios. Pero hubo un factor clave, hubo disposición. Si tú en tu vida, si tú te dispones a que Dios te use y le pides a que Dios cambie nuestro corazón, donde esa pasión por amar a la gente, creer en la gente, servir a la gente, créanme que tu vida va a empezar a vivir una vida de propósito a otro nivel. Yo creo con todo mi corazón que este año yo sé que están con este lema de ser discípulo de Jesús y eventualmente hacer más discípulos de Jesús. Eso es un factor clave para hacerlo. Así que yo te voy a animar a que tú ores en tu casa y ores. ¿Sabes qué, Dios? A lo mejor no tengo esa pasión por la gente, no tengo una pasión por servir a la gente, pero Dios, cambia mi corazón. Por 9 meses, me acuerdo, 9 meses exactos casi, yo oré cada semana, Dios, cambia mi corazón, hasta que llegó un punto, donde eso fue parte esencial de cómo fue como que iniciamos la iglesia ya. Esa manera, ¿sabes qué? Amar a la gente, creer en la gente, servir a la gente. Eso es una revolución espiritual que Dios quiere que tú y yo llevemos hacia afuera. Pero a lo mejor no lo quieres hacer porque tu corazón no está ahí. Pero te digo una cosa, es algo que Dios quiere que sea parte de ti. Así que yo quisiera orar, para terminar, y hoy es un buen momento para pedirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, úsame. Dios, cambia mi corazón, dame un corazón genuino por amar a la gente, por creer en la gente, por servir a las personas. Dame ese corazón, Dios. Ayúdanos a ser más como tú, Jesús. Tú amabas a las personas, tú creías en las personas, tú eres un servidor de personas, Dios. Danos ese corazón, Dios. Así que vamos a orar. Señor Jesús, esta mañana, Dios, venimos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto, con un corazón honesto, Señor, con un corazón, Señor, que simplemente quiere agradarte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, traigas una pasión, Señor, por imitar tus comportamientos, Dios. Nosotros vemos en la Biblia, en tu palabra, Señor, que tú amaste a la gente, tú creíste en las personas y tú serviste a la gente, Señor. Danos, Señor, en nuestras vidas esa pasión, Señor, y ese corazón, Señor, para ser una persona de impacto, Señor, a través de amar a las personas, Señor, a través de creer en las personas, Señor, a través de servir a las personas, Señor.
A lo mejor naturalmente nuestro corazón no está ahí, Señor, pero te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón sea un corazón, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Úsanos, Señor, para que tu luz, Señor, brille a través de nuestras buenas obras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos, Señor, a cada persona que está aquí, Señor, a los pastores de esta iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los cubras, Señor, que tú los uses, Señor, como los has usado hasta hoy, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor. Y te pido por cada persona que está en este lugar el día de hoy, Señor, que tú enciendas, Señor, una pasión, Señor, por amar a las personas, Señor, por servir al prójimo, Señor. Y yo declaro, Señor, que una gran temporada, Señor, se avecina en esta iglesia, Señor, y en cada familia representada, Señor. Yo declaro que tu favor, Señor, va a estar sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, que viene una gran temporada delante de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no das un aplauso fuerte a Dios? Amén. Pastor David, gracias por bendecirnos con esta palabra. Dígale al del lado estas 3 cosas para que no se le vaya a olvidar. Tres cosas muy claves, muy sencillas de recordar, pero muy profundas de vivir en esa pasión del corazón de Dios para nosotros. Hay una sociedad que impactar, hay un mundo que alcanzar con el evangelio, y no olvidemos esto: ama, cree y sirve a la gente genuinamente y de corazón. Amén. Familia, gracias Pastor David. Familia, gracias. Estamos muy felices de haberles tenido con nosotros. Qué bendición. Oramos que Dios siga haciendo grandes cosas a través de ustedes, también a través de la red network que nos ha bendecido de tantas formas, y hoy les honramos por ello. Y familia, muchas gracias también a ustedes por ser parte de este tiempo, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Les bendecimos en el nombre de Jesús, que esta sea una semana llena de la gracia, el favor, la ayuda del Padre. Y no olvidemos el llamado a seguir ayudando a los necesitados, a quienes están sufriendo las pérdidas por el terremoto, que nos unamos como familia para esto. Dios les bendiga. Levántese, regálele un abrazo a alguien antes de irse, regálele una bendición y que podamos seguir disfrutando de la familia que somos en Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde y muchas bendiciones, mis amados.